Escucha, el Centro de Reconciliación Familiar Libertad en Casa presenta las buenas noticias. Confiesen sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es muy poderosa y efectiva. Santiago 5:16. Cada uno de los miembros de la pareja, así como todos los seres humanos, deberíamos comprender la gravedad del pecado. Este afecta nuestra relación personal. Es una barrera divisoria entre los cónyuges y una mala herencia generacional. Bienvenidos a estas buenas noticias en una sola carne. Como siempre, es mi oración que cada día seamos edificados en las verdades eternas, esas que no cambian con las circunstancias y en cambio transforman las circunstancias en oportunidades de vida. Escuchar y hacer es la única manera de vivir bajo la cobertura de Dios. El reino de los cielos se establece en los corazones valientes que llaman a las cosas por su nombre y son capaces de confesar sus pecados a Dios y reparar en lo posible el daño que han causado a su prójimo. No dejes de contactarnos. Estamos en Facebook, en YouTube, en Instagram. Un consejo a tiempo puede transformar tu vida y la de tus generaciones. Escríbenos por WhatsApp. En fin, ayúdanos a ayudar. El Evangelio, que son las buenas noticias del reino de los cielos, cuyo expositor es nuestro Rey y Señor Jesucristo, y mediante la fe todo el que cree y decide obedecer su gobierno, tiene el propósito en Dios que cada uno refleje a su Hijo, que es la luz del mundo. El mismo Señor dijo: ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Tampoco se enciende una lámpara y se pone debajo de un cajón, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en la casa. De la misma manera, que la luz de ustedes alumbre delante de todos, para que todos vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre, que está en los cielos. Mateo 5:14-16. Esto es que cada uno de nosotros debe reflejar la luz para alumbrar a los de su casa. La luz brilla en un cristal pulido cuya transparencia es total, pero el pecado empaña el cristal y el reflejo de la luz es oscuro. Es que el pecado es oscuridad. El apóstol Juan escribió en su Evangelio: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sea evidente que sus obras son hechas en Dios. Juan 3:19-21. La verdad es transparencia íntima en la pareja. Es que el pecado no es individual, no es cosa de uno solo, pues este afecta a nuestro cónyuge, a la familia y a la comunidad de creyentes. Cuando pecamos, estamos colocando la luz debajo de la mesa o entre el cajón. El pecado nos hace delincuentes en el reino de los cielos y nos separa el uno del otro. Y lo más importante es que el pecado nos separa de Dios. En el libro del profeta Isaías dice: bien pueden ver que la mano del Señor no está impedida para salvar, ni sus oídos se han agravado para no oír. Son las iniquidades de ustedes las que han creado una división entre ustedes y su Dios. Son sus pecados los que le han llevado a volverles la espalda para no escucharlos. Isaías 59:1-2. Las iniquidades son los patrones de vida contrarios a la ley de Dios que heredamos de nuestros ancestros, y el pecado es el aporte que nosotros le hacemos a esas maldiciones generacionales. Es nuestro deber deshacernos de esa carga de oscuridad que interfiere en nuestra relación e intimidad como pareja.
Ya hablamos hace algunas semanas de la necesidad de tener una transparencia íntima entre los cónyuges. Mas el pecado crea un muro de separación que rompe la intimidad y crea división y vergüenza en la familia. El techo es la cobertura de una casa. Este debe proporcionar el bienestar y tranquilidad para los que habitan en ese hogar. El salmista David escribió en su bien famoso Salmo 91: el que habita al abrigo del Altísimo y se acoge a la sombra del Omnipotente, dice al Señor: tú eres mi esperanza, mi Dios, el castillo en el que pongo mi confianza. El Señor te librará de las trampas del cazador, te librará de la peste destructora. El Señor te cubre con sus plumas y vivirás seguro debajo de sus alas. Su verdad es un escudo protector. Salmos 91, 1 al 4. Pero no hay nada que más se robe la paz de una casa que un techo con goteras. Es que la casa espiritual sobre la que estamos construyendo la familia debe tener la cobertura total y completa de Dios. Ese es el techo de la familia. Pero la iniquidad y el pecado son como esas goteras que permeabilizan nuestra protección y por lo tanto estamos sin protección y la cobertura está permeabilizada. Despojarnos del pecado es asegurar que ese techo espiritual no tenga goteras por donde el enemigo pueda entrar y plantearnos batalla. Como una sola carne, debemos entender que ya no somos dos, sino uno, y que las maldiciones generacionales heredadas por la iniquidad nos afectarán a los dos y a nuestros hijos sin importar de qué línea ancestral provengan. Más aún, el pecado nos hace delincuentes y a nuestro cónyuge cómplice. Y las acusaciones del diablo nos colocan en la posición más incómoda, pues él es mentiroso y nuestro pecado nos iguala a él. El apóstol Juan escribió: este es el mensaje que hemos oído de él y que les anunciamos a ustedes. Dios es luz y en él no hay tiniebla alguna. Si decimos que tenemos comunión con él y vivimos en tinieblas, estamos mintiendo y no practicamos la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda iniquidad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos al mentiroso y su palabra no está en nosotros. Primera de Juan 1, del 5 al 10. Es que es necesario que como una sola carne le hagamos frente a la oscuridad del pecado. Debemos confesarlo ante Dios y entre nosotros. Y como dice Santiago, orar el uno por el otro para ser sanados y hacer frente común a las maldiciones generacionales heredadas por la iniquidad familiar. Trabajar juntos para ayudarse a superar esas áreas en las que simplemente no podemos tener victoria. Ese pecado que nos mantiene atados y no logramos libertad. Es que en el transcurso de nuestra vida le hemos abierto puertas y dado autoridad al enemigo para tener control sobre ciertas áreas de nuestra vida. Nuestra mente la hemos puesto en las cosas del mundo y nos hemos dejado controlar por ellas. Algunas son costumbres y tradiciones familiares que nos es difícil abandonar y que consideramos pecados pequeños que no afectan nuestra relación con Dios, como si Él valorara más un pecado que otro. Esas mentiras piadosas, esas miradas de más, esos comentarios en familia, murmuraciones, chismes, en fin, esas goteras pequeñas que se encuentran en las áreas comunes de la familia, como la sala, el patio, la cocina y otros lugares comunes. Otros son los pecados ocultos, esos que se hacen en secreto, esas áreas de nuestra vida sobre las que ya hemos hablado y confesado ante Dios y que sabemos que somos perdonados, pero que aún arrepentidos de ellas volvemos a caer porque nos ganan y las recaídas son cada vez peores y nos mantienen en angustia permanente para no pecar. Esas goteras en el baño y en las alcobas que son íntimas y personales, sobre las cuales
Debemos hablar como cónyuges y levantar juntos el escudo de la fe para soportar las flechas encendidas del diablo. O aquellos pecados que cometemos y que no le hemos confesado a nuestro cónyuge y que lo dañan directamente, pues son pecados contra el pacto matrimonial. O aquellos pecados de nuestro pasado y por los cuales vivimos encadenados al enemigo, pues el temor de ser descubiertos nos mantiene en servidumbre con el enemigo. Tratar con las goteras que afectan nuestra vida es tarea de todos los días, pues el pecado siempre está en nosotros mientras vivamos en este cuerpo de carne y de hueso. Es necesario un cambio de pensamiento y un cambio de patrones de vida, pero mientras tengamos pecados sin confesar, este tendrá control sobre nosotros y nos coartará la libertad y será como un estorbo permanente en nuestra relación de pareja. La transparencia íntima es como la desnudez del cuerpo y el alma, pues sabiendo que somos liberados del pecado y que ya el enemigo no tiene ninguna autoridad y poder, alcanzaremos toda la paz y toda la armonía y el deleite en una sola carne, que serán el pan de cada día. El apóstol Pablo escribió: cuando eran esclavos del pecado, estaban libres de la obligación de hacer lo correcto. ¿Y cuál fue la consecuencia? Que ahora están avergonzados de las cosas que solían hacer, cosas que terminan en la condenación eterna. Pero ahora quedaron libres del poder del pecado y se han hecho esclavos de Dios. Ahora hacen las cosas que llevan a la santidad y que dan como resultado la vida eterna. Pues la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Romanos 6, 20 al 23. Oremos. Señor, te damos gracias por ser nuestra cobertura y actuar como techo protector de nuestra pareja y familia. Te rogamos cada día nos hagas más como tu Hijo. Te confesamos nuestros pecados y te autorizamos a que tu luz refleje nuestras acciones y nos limpies de la iniquidad heredada y nos apartes del pecado que nos asedia todo el tiempo. Te rogamos, Señor, que limpies nuestra mente de malos pensamientos y nuestro corazón de malos sentimientos. Y así nuestro cuerpo será un templo donde habites y ministres en cada uno y en los dos como un solo cuerpo. Maranata. Comparte. Alguien que conoces necesita escuchar. Las Buenas Noticias son una producción de la Fundación Centro de Reconciliación Familiar, Libertad en Casa. Todos los derechos son propiedad del Espíritu Santo y están a disposición de quien quiera compartirlos, difundirlos y enseñarlos. Síguenos en Facebook, YouTube e Instagram. Libertad en Casa, conquistando la tierra con la cultura del cielo.